Ya puede iniciar, maestro. Mil gracias, licenciado Cristian. Muy buena tarde, saludo con el mismo afecto y admiración que siempre a esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para efecto de este diplomado en materia de derecho probatorio electoral. El día de ayer tuvimos una sesión en la que hablamos de algunas generalidades, sobre todo en torno a la teoría general de la prueba, cualquier tipo de prueba en cualquier área del derecho, desde luego también en lo electoral. Pero ahora los temas que vamos a desahogar esta tarde se refieren al sistema probatorio en materia electoral, concretamente el sistema probatorio en nuestra materia electoral. ¿Qué medios de prueba acepta la ley respecto a la materia electoral? ¿Y cuáles son las reglas en torno a ella? Ahora sí ya todo enfocado a nada más al campo de lo electoral. Espero que el tiempo transcurrido desde que ayer nos despedimos al momento que estamos ahora reiniciando la temática, pues haya sido provechoso para cada uno de ustedes y hayan tenido mucho éxito y mucha salud. Bueno, pues si me lo permiten y en atención a las personas que son muy puntuales, pues vamos a comenzar a desarrollar la temática. Miren, vamos a ver primero qué es el sistema probatorio en materia de derecho electoral. Ahí dice la lámina su definición primero y qué contiene el sistema, porque vamos a pensar metafóricamente que es una caja y en esa caja vamos a meter varios elementos. La caja es el sistema. El sistema probatorio en materia electoral es un conjunto de principios, reglas, medios de prueba, mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de esta materia, la materia electoral. Entonces, por esta definición que estoy ofreciéndoles a ustedes, pues haz de cuenta que esa caja que voy a llenar, voy a meter en ella principios que rigen al sistema probatorio en materia electoral. Entonces ahí voy a meter una caja más pequeña, los principios. Pero también voy a poner los medios de prueba, qué es lo que la ley me permite como medio de prueba en materia electoral. No me permite cualquier prueba. La ley dice lo que puedes ofrecer y te van a admitir como medio de prueba en materia electoral es A, B, C, D y tiene una lista. Bueno, entonces voy a meter los medios de prueba. La documental pública, la documental privada, en fin, ya veremos cuáles son los medios de prueba. Y luego los mecanismos de valoración. ¿Qué calificación, qué valor le voy a dar a cada medio de prueba? ¿Cómo voy a calificar la documental pública o la privada o la testimonial, etcétera? Y la aplicación de las pruebas, o sea, en la controversia, o sea, una vez calificada la prueba, ¿cómo la voy a enfrentar a los argumentos y a los agravios que se esgrimieron? Esa es la labor del juez. Bueno, pues todo eso lo metemos en la caja y eso le llamamos sistema probatorio. Es entonces un conjunto de principios, reglas, medios de prueba y mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de la materia electoral. Bien, ahora está integrado, lo primero que metí en la caja fueron principios y reglas. Entonces, vamos a ver qué es un principio y qué es una regla jurídica. Son situaciones que están muy vinculadas. Es como las dos caras de una misma moneda, pero son diferentes caras. Veamos primero principio jurídico. ¿A qué le llamo así? Es una pauta, o sea, un parámetro, una guía que ha de observarse porque es una exigencia de justicia, equidad o de otro aspecto de la moral. Por ejemplo, esto no lo digo yo, lo dice Working, ¿sí? Uno de los grandes autores jurídicos contemporáneos. Dice, por ejemplo, nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos.
Ese es un principio, nadie debe, nadie, ninguna persona física o moral puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos, actos que están contra la ley. Y entonces, bueno, pues si yo cometo un acto ilícito, no puedo después tratar de obtener un beneficio por ello. Y entonces, esto, como dice otro autor, Hart, supone ciertos valores, propósitos o fines generales y deseables. Son fines que tienen un valor filosófico, ético, ¿sí? Sería inconcebible que alguien cometiera un acto ilícito y luego quisiera sacarle provecho ante el derecho de su propio acto ilícito. Y entonces, ¿qué es una regla jurídica? Una regla jurídica es una orden concreta contenida en la norma. Su aplicabilidad está subordinada a los principios, dice otro tratadista, don Manuel Atienza. Y también lo mismo coincide don Juan Ruiz Maneiro. Ejemplo, la aplicación de las pruebas supervenientes. Entonces, tú no puedes ofrecer una prueba fuera de los plazos que la ley te concede para ofertarla. Pero podría darse el caso que esa prueba tú no supieras que existe, o que sabiendo que existe, no está en tu mano poderla obtener. Entonces, esas son las pruebas supervenientes, las que cuando ya pasó el plazo de ofrecer pruebas, pues tú las vas a ofrecer. Pero ahí, como ves, no se está haciendo uso de un ilícito. Lo ilícito sería que tú, teniendo la prueba, no la entregaras oportunamente y después pretendieras entregarla. Bueno, veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, principio y norma, porque es lo que estamos tratando de distinguir. De aquí está el principio y la regla jurídica, o sea, la norma. El principio, vamos a tomar el mismo. Nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Tú cometes un acto ilícito y luego quieres escudarte, apoyarte, protegerte con tu propio acto ilícito. ¿Y qué dice la norma? La norma ya no es un principio, la norma es el artículo X en la ley Y. Dice la norma en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, artículo 74, primer párrafo. Dice textual: los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Entonces, como ves, el principio es que nadie puede aprovecharse de sus propios ilícitos. Y la norma ya no habla de algo que queremos lograr, ya no habla de un principio ético, está ordenando, está dando una orden concreta en ese artículo. Dice: los partidos políticos y los candidatos no podrán invocar a su favor en ningún medio de impugnación causas de nulidad que ellos mismos hayan provocado. A ver, aterricémoslo en la vida real. Fíjate que en una ocasión, en una votación, en una jornada electoral, esta se desarrolló normalmente en la casilla. Acudió la ciudadanía durante todo el día y estuvieron emitiendo sus votos y depositándolos, claro, en las urnas. Cuando se cerró finalmente la casilla, pues entonces vino la operación de abrir las urnas, extraer los votos, hacer la división, ¿sí?, que llamamos escrutinio, escoger quiénes votaron por la opción A, quiénes por la opción B, quiénes por la C, y formar así como montoncitos, para luego facilitar la siguiente actividad: el cómputo, o sea, la suma. Como ya puse aquí todos los de la opción A, todos los de la opción B, todos los votos nulos incluso, entonces ahora sí, como están todos los de la especie en un solo lugar, ya es fácil el conteo. Entonces vamos viendo, a ver, de la opción A, 1, 2, 3, etcétera. Entonces ya
se había terminado la operación de escrutinio, de seleccionar. Y antes de que empezara a contar, esta actividad la deben desarrollar los escrutadores. En la mesa directiva de casilla está el presidente, él o la secretaria y los escrutadores. Entonces, a ellos les toca por ley y por reglamento llevar a cabo escrutinio y cómputo. Bueno, pues apenas habían escrutado delante de todos los miembros de mesa directiva de casilla y los representantes de partido. Y entonces, antes de que empezara el cómputo, un representante de partido dijo: bueno, ahora que ya se ha hecho el escrutinio, lo que se debe hacer es que cada uno de nosotros que representamos a un partido o coalición, pasemos a contabilizar los votos de nuestro partido. Claro, lo vamos a hacer delante de todos, pero cada uno pasará y dirá 1, 2, 3, etcétera. Afortunadamente, la persona que fungía como presidente Casilla dijo: no, espérese, ¿eso en dónde está? ¿Quién se lo dijo? Porque yo no recuerdo a disposición ninguna al respecto. Mire, esos votos, las únicas personas que pueden manejarlos, tomarlos, contarlos, son los escrutadores aquí presentes. Yo mismo, siendo presidente de mesa directiva de casilla, no puedo tocar esos documentos, esas boletas electorales. Yo que los toco y los contamino, porque no están mis funciones, ni como en calidad de presidente que estoy, mucho menos usted, que es un representante de partido. De manera que no, esto lo deben, el cómputo lo deben hacer los señores escrutadores. Bueno, pues qué bueno que él estaba enterado de sus funciones, que sabía exactamente lo que se podía y lo que no se podía hacer. Pero imaginemos que hubiera pasado eso, que hubieran caído en la trampa los demás. Bueno, entonces ese mismo partido podría haber dicho: señores, voy a impugnar en juicio de inconformidad ante la sala correspondiente del tribunal porque el escrutinio y cómputo lo llevaron a cabo personas no autorizadas por la ley. Si se dan cuenta, o sea, yo induzco al error y luego, amparado en ese mismo error que provoqué, yo quiero sacar provecho. Pues es lo que no se permite, lo que está aquí muy claro en el artículo 74, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y entonces aquí pueden ver en esta lámina la diferencia entre lo que vamos a llamar principio y lo que es una norma, o sea, una regulación. El principio es un ideal, es algo que regula la actividad electoral. Por ejemplo, la transparencia, la máxima publicidad, la objetividad y así, así. Y la norma es lo que ya convierte en una orden concreta, positiva o negativa, es decir, permitiendo o prohibiendo ciertas conductas en las que se va a realizar el principio. Entonces, espero que principios y normas hayan quedado claras y eso forma parte de lo que llamamos sistema probatorio. Ahora vamos a hablar de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque es la ley que tenemos que analizar, que tenemos que tener en nuestros dispositivos para poder manejarnos como miembros de una ponencia o como magistrados, o sea, como personas operadoras de la justicia electoral. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. Su última reforma es del 13 de abril del año 2020 y consta, es una ley pequeña en contenido, en número de artículos, tiene solamente 110 artículos de fondo, más transitorios, claro. Ahora bien, quiero que vean ustedes cómo están distribuidos esos 110 artículos de esta ley, porque precisamente con base en ello, vamos a ver dónde se encuentra regulada la prueba en materia electoral. Los artículos del 1 al 5 son disposiciones generales, donde nos dice que esta ley es de orden público, que se aplica en toda la República, en fin, las cosas que
que son ordinarias en una ley, presentarte la ley. Esto es del 1 al 5. A partir del artículo 6 y hasta el 23 son reglas comunes. Y ahí ya nos interesa. Porque mira, esta ley regula varias vías procesales que podemos intentar en materia electoral federal, dependiendo del agravio que suframos. Por ejemplo, a veces podemos interponer, es muy frecuente que lo hagamos las y los ciudadanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el famoso JDC por sus siglas. Claro, porque si yo estoy recibiendo el agravio en el sentido de que no me permiten el ejercicio ciudadano de votar o de ser votado, voto activo o pasivo, pues yo me puedo inconformar con este juicio para la protección. Y lo mismo si no se quiere registrar mi candidatura. Y hay muchas causas en las cuales procede el JDC. Pero también hay juicio de inconformidad y recurso de reconsideración y muchas vías, muchas vías. Entonces, sin embargo, aunque cada vía impugnativa sirve para distintas situaciones, o sea, procede en distintos casos y tiene su propia regulación. Sin embargo, como dice aquí, del 6 al 23, al 33 te voy a dar las reglas comunes para cualquier medio de impugnación. Por ejemplo, respecto de la forma, la impugnación debe venir por escrito, el escrito de impugnación, y así hay algunas reglas que son comunes a cualquier vía impugnativa. Y ahí precisamente, entre esos artículos 6 al 33, tenemos que encontrar las reglas comunes para la prueba, que es lo que nos interesa. Y bueno, para que esto no se quede desarticulado, pues decimos que a partir del 34, el 34 habla de una relación, nos dice, los medios de impugnación son A, B, C, D, nos enumera todas las vías impugnativas y nos dice en qué momento procede, durante el proceso electoral federal, fuera del proceso electoral federal, etcétera. Y los artículos a partir del 35 y hasta el último, el 110, van regulando uno a uno esos medios impugnativos. Entonces hay unos artículos para el recurso de revisión, otros para el recurso de apelación y así para cada una de las vías impugnativas. Nosotros donde estamos poniendo atención es en estos artículos de las reglas comunes que están del 6 al 33. Aquí hay una nota que no debe pasar desapercibida. Dice, el tema de la prueba se regula específicamente en los artículos 14, 15 y 16. Esos están ahí donde dice reglas comunes que empiezan en el 6 y terminan en el 33 inclusive. Entonces, obvio, los 14, 15 y 16, esos tres artículos están en reglas comunes. Y aquí está la advertencia, el foco rojo. Dice, pero debe tomarse en cuenta que en otros artículos hay también referencia a la prueba en materia electoral. O sea, si yo me dedicara esta tarde a ver con mucho detalle y dando ejemplos y lo que quieras, nada más los artículos 14, 15 y 16, no habría cumplido mi misión de hablar de la prueba en materia electoral. Porque hay otros artículos, unos están dentro de esas reglas comunes y otros fuera de esas reglas comunes que también hablan de la prueba. Y entonces, como yo lo que quiero es hacer una teoría general de la prueba en materia electoral, tengo que ver todo lo concerniente a la prueba. Entonces, esos artículos son esenciales, 14, 15 y 16, y por cierto que no son de una larga redacción, de manera que fácilmente los leemos y los entendemos y los recordamos. Pero hay otros artículos y en esos otros artículos podemos encontrarnos excepciones. Lo mismo pasa con las vías impugnativas. El que tú tengas la regla común para cualquier vía impugnativa no es suficiente. Cuidado. ¿Por qué?
Pues porque cuando vas a la vía impugnativa en cuestión, donde ya se regula en lo específico, te puedes encontrar algunos casos de excepción. Y si no los tomas en cuenta, pues entonces sí te podría causar esto un problema. Fíjate, a manera de ejemplo, yo estudio en reglas comunes todo lo referente al recurso de apelación, que es una vía impugnativa. Procede para determinadas situaciones. Y creo que con eso ya es suficiente, pero no, porque hay otros artículos dedicados ex profeso al recurso de apelación. Y ahí me voy a encontrar que en cierta materia hay excepción. ¿Y qué crees? La excepción incluso le da impacto al tiempo de impugnar, o sea, al plazo que tengo para presentar mi impugnación y la forma y la autoridad ante quien debo impugnar. Y si yo no me acuerdo, entonces ahí me quitan un día, ¿sí? O sea, en lugar de 4 días para impugnar, me quitan uno. Y dicen, para esto 3 días para impugnar. Y fíjate, yo me quedé con la idea que eran 4. Y el día que presento, yo pienso que estoy dentro del plazo, me dicen ya vienes extemporáneo, porque para esto ve el artículo fulano y ve que para este caso eran 3 días. Entonces, por eso, las reglas comunes son muy buenas, nos dan un panorama para cualquier vía de impugnación, pero no nos quedemos con eso. Vayamos ya concretamente a la vía impugnativa que nos interesa, que vamos a aplicar o que vamos a solicitar para ver si no hay un caso de excepción. Pues es lo que pasa también con las pruebas. Los artículos esenciales son 14, 15 y 16. Ahorita los vamos a ver y vas a ver que obviamente se refieren a las pruebas, pero no te quedes nada más con ellos. Hay otros artículos que también están relacionados, que están dentro de las reglas comunes y otros están fuera de las reglas comunes en cuanto a la numeración, pero que tenemos que tomar en cuenta. Veamos entonces los artículos relacionados con la temática de la prueba que no son estos que mencioné, 14, 15 y 16. Mira, por ejemplo, el artículo 4, en su segundo párrafo, de la misma ley, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dice, para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la falta de disposición expresa se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tú podrías decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la prueba? Ah, claro que sí tiene que ver. Fíjate, aquí me está diciendo, si en esta ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, hay una laguna, algo no está regulado. Ah, entonces como ley supletoria, puedes acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, que no tiene nada que ver con lo electoral. Es un código procesal, pero de carácter civil. Bueno, yo me quedo con esa idea. Cuando vengan las pruebas, hay una que se refiere a inspecciones o reconocimientos en el lugar de los hechos. Y al respecto, la ley de medios no tiene el procedimiento. Muy bien, vamos a ir a donde ocurrió. A ver, tú dices que esto ocurrió en la casilla que se instaló en tal lugar y que no era fácil el acceso a personas de edad o a personas embarazadas o a personas con problemas de locomoción. Eso dices tú. Pues vamos al lugar de los hechos. Y cuando yo llego ahí me puedo encontrar que efectivamente es algo que tenía que subirse mucho o algo que no estaba terraplenado o asfaltado. Y obviamente una persona de edad adulta con muchos achaques y problemas de salud, pues no va a subir esa cuesta. Lo mismo una dama que esté embarazada, por supuesto, es riesgoso. Y ya no digas a alguien que esté con muletas o andaderas o cosas de ese tipo, bastones y demás. No, pues tienes razón, no estaba ubicada en un lugar adecuado. Pero tuve que ir y ver.
Nada más que para desahogar esa diligencia, porque es una diligencia, hay que levantar acta, hay que llevar, representantes de partido, o sea, no es algo que lo podemos hacer así en 5 minutos, alguien que se vaya a dar una vuelta. Pero para eso la ley de medios es omisa, ahí no hay cómo desarrollar esa, pues, esa actividad. Ah, pues aquí lo dice, vete al Código Federal de Procedimientos Civiles, donde sí hay camino, y procura, claro, mutatis mutandi, o sea, adaptarlo a la materia electoral. Entonces, ese artículo que no estaba dentro de los que yo mencioné, 14, 15, 16, sí me es útil en materia de prueba. Pero hay otros artículos, por ejemplo, el 6.3. El tribunal, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Esto está en la tesis 19 del año 2003, que tiene como rubro plenitud de jurisdicción como opera en impugnación de actos administrativos electorales. Ah, bien. Bueno, pero aquí me encuentro un problema. Yo sé lo que es plena jurisdicción, o tengo una ideica por ahí, alguien me dijo, no, yo tengo que saber qué es plena jurisdicción, porque cuando yo presente mi impugnación y mis pruebas, resulta que me dice aquí el artículo 6.3 que el tribunal puede, de acuerdo con esto, actuar con plenitud de jurisdicción. Bueno, pues tengo que ver qué es eso, no vaya a ser que me afecte al momento de entregar mis pruebas. Y para eso, pues por eso está esta tesis que interpreta, aquí te la coloco, es la tesis 19 del año 2003. Y ya sabemos, dice plenitud de jurisdicción como opera en impugnación de actos administrativos electorales. ¿Qué significa plenitud de jurisdicción? Significa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en casos especiales, en casos de una emergencia, en casos que se justifique, puede suplir a la autoridad administrativa, puede suplir al INE, ella misma toma las riendas del asunto y desarrollar actividades que debía desarrollar el INE. Eso es plenitud de jurisdicción. Ahora, así como lo estoy diciendo, quizás no se capta bien. Pero te voy a poner un ejemplo que ocurrió, si no, no es imaginación. Estamos en la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Es el año 2018, o sea, hace poco realmente. Y estamos estrenando, por así decirlo, constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México no tenía constitución propia. Todas las entidades, los estados tenían su constitución, Veracruz o Chiapas o Nuevo León, pero la Ciudad de México no tenía constitución. Entonces se elaboró la Constitución, se decretó y ahora ya rige a la Ciudad de México. En esa Constitución se establece la formación y renovación periódica del Congreso de la Ciudad de México, el poder legislativo de nuestra ciudad. Bueno, y había que, claro, elegir. Y se trata de un órgano que tiene 66 curules de mayoría relativa y otras 66 de RP, del principio de representación proporcional. Bueno, se llevaron a cabo las elecciones el día señalado y ya ahí se logró saber por la votación obtenida qué personas, hombres y mujeres, habían ganado en la mayoría relativa. Ahora viene el problema siguiente, el de distribuir las curules o asientos, los 66 asientos restantes, a quienes pueden hacerlo por representación proporcional. Eso hay que hacerlo de acuerdo con una fórmula de distribución. Cada entidad federativa, ¿sí?, emite su fórmula de distribución. Y muchas de ellas son muy parecidas. Uh-huh. Bueno, entonces la Ciudad de México determinó la suya. Y ahora venía el ejercicio del Instituto de la Ciudad de México para distribuir los asientos de representación proporcional.
El instituto local lo hizo y publicó el resultado. Y ese resultado fue impugnado. Entonces el asunto pasó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El tribunal estudió el caso, vio en su momento la resolución y esa resolución fue impugnada. Entonces esto ya se llevó a la jurisdicción federal, salió del ámbito local de la Ciudad de México y entonces entró a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuarta circunscripción, la Ciudad de México. La sala regional federal pues emitió su resolución y la publicó y se impugnó. Y entonces, claro, al impugnarse, se va a la sala superior, el órgano cúpula del tribunal. El tribunal, la sala superior, analiza el caso y da su resolución. Pero a estas alturas, cuando se publica esa resolución de la sala superior, era 14 de septiembre de 2018. Y de acuerdo a un transitorio, un artículo transitorio de esa constitución que estábamos estrenando, el día 17 deberían tomar posesión las y los diputados que componían ese órgano. Entonces nos quedan 3 días a partir de que la sala superior está emitiendo su resolución. Entonces la sala superior toma en cuenta eso y dice, ¿sabes qué? Voy a actuar en plena jurisdicción. Porque si yo remito esto al Instituto Local de la Ciudad de México con los argumentos, elementos o parámetros que deben ser tomados en cuenta y no se tomaron, pues va a volver la cadenita, ¿verdad? Otra vez se va a impugnar y se va a impugnar y vamos a llegar a octubre. Entonces, como ya no hay tiempo, fíjate, ahí hay una situación que lo justifica, yo voy a hacer la labor de ese instituto. Yo voy a hacer la fórmula. Y como es el órgano cupular, ya no va a haber impugnaciones. Y así lo hace. En la resolución, si tú vas a la resolución respectiva, pues te vas a encontrar que ahí se va haciendo la fórmula, nos va llevando los magistrados y magistradas de sala superior, así como si nos fuéramos por un recorrido en un museo, nos lleva de la mano, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Y en cada paso, claro, se va cuidando las cuotas de género, las cuotas de personas discapacitadas, etcétera, etcétera. O sea, se cumplió con la equidad de género que exige la Constitución, todo se cuidó, ¿sí? Entonces ya era pues una situación impecable que ya no admitía impugnación ninguna. Y entonces eso permitió que el día 17 de septiembre sí pudieran las y los diputados respectivos protestar su cargo. Bueno, esa es la plena jurisdicción. ¿Sí? Ahora que ya tengo una idea de que con plena jurisdicción, que viene el mandato desde la Constitución en el artículo 99, que es el que está regulando los órganos, las funciones, las potestades del tribunal, ahí está mencionado que puede actuar con plenitud de jurisdicción. Y entonces aquí hay una parte de esa tesis, la parte que nos interesa resaltar. Está entrecomillado. Dice, debe operar en principio cuando las irregularidades alegadas consisten exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos estos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarla. En otras palabras, está diciendo el tribunal, yo no voy a hacer tu trabajo, ¿eh? O sea, no te confíes, pues aquí al fin el tribunal lo hace. No, 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 espérate. Tú tienes que realizar tu trabajo, el que te señala la ley y reglamentos respectivos. Yo voy a actuar solamente en aquellos casos que la situación lo amerite, como lo que les conté de la integración de este
Congreso de la Ciudad de México. Pero no esperemos que el tribunal pues corrija cualquier cosa que haga el instituto, ¿no? Cada quien tiene su responsabilidad. Bueno, pues ahora ya sabemos qué es plenitud de jurisdicción y en qué podría impactar hacia las pruebas. Ahora bien, hay otro artículo que también está relacionado con prueba, el 9 en su segundo párrafo. Cuando la votación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el artículo, en el inciso F del artículo anterior. ¿Y a qué se refiere? A que tú tienes, cuando presentas tu escrito de impugnación, que ofrecer y entregar tus pruebas, o bien decir cuáles estás ofreciendo, pero no las puedes entregar ahora, no las tienes físicamente, pero las vas a tener dentro del plazo de impugnación. O cuáles las has pedido con oportunidad a alguna autoridad y todavía no te las entregan. Esto lo dices para que sea el tribunal en la sala correspondiente la que haga el requerimiento a esa autoridad, para que ya no me entregue a mí el documento, sino a ti, que eres el órgano juzgador y se integre al expediente. Pero aquí el artículo 9, en su párrafo segundo, dice, sabes que si lo que tú estás reclamando es sobre puntos de derecho, no hay necesidad de prueba. Efectivamente, el derecho no se prueba, el derecho se cita. Tú dices, de acuerdo con el artículo tal de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o el artículo cuantos de la Constitución Política de los Estados Unidos, o de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y con que lo cites, el órgano de justicia, pues lo leerá. No necesitas llevar una copia certificada del documento donde está ese artículo. El derecho no se prueba, el derecho se menciona, se refiere. Y el juzgador, que es un experto en materia jurídica, pues él puede encontrar en qué consiste el artículo, ¿sí? Bueno, esto es para cualquier impugnación. Ahora, entonces, los artículos esenciales, a reserva que después vamos a ver otros, son 14, 15 y 16. Bueno, ¿de qué trata el artículo 14? Toma la base del siguiente rubro a analizar. O sea, ¿te acuerdas que vamos a ver 3 elementos? Entonces, ahorita no lo menciono, sino que lo vamos a dejar para cuando lleguemos ahí, ver exactamente para qué queremos el artículo 13, porque ahí vamos a encontrar precisamente las pruebas que podemos aportar. Veamos entonces el artículo 15. Son objeto de pruebas los hechos controversiales. No lo será el derecho, nos insiste. Si tú quieres citar un artículo, un derecho determinado, nada más dime qué artículo y qué ley. No hay que pruebes nada. Los hechos notorios o imposibles tampoco se prueban. Por ejemplo, yo digo en mi escrito, fíjate que en tal fecha se inició el proceso electoral del año 2020-2021 para elegir a diputados federales, renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Te voy a poner la prueba, aquí está la convocatoria. No hay necesidad. Las autoridades saben exactamente cuándo se emitió la convocatoria, qué era lo que se estaba eligiendo. Eso no lo pruebes, eso es notorio. No tengo que decir, la jornada electoral se llevó a cabo el domingo fulano del mes de junio. Y te lo voy a comprobar. ¿Para qué lo compruebo? Si todos sabemos que ese día fue el día de la elección. Los hechos notorios no se prueban. Tampoco los imposibles, sí, los absurdos, los que no tienen ninguna sensatez. Estábamos en medio de la votación y de repente vimos que bajó un ovni y unos hombres con armaduras raras y armas extrañas se llevaron las urnas. Bueno, eso es una fantasía, ese es un cuento bonito, pero eso no es realidad. Entonces, son cosas imposibles, no se pueden demostrar. Ni tampoco los que hayan sido reconocidos. Si la otra parte reconoce, ¿ya para qué pruebas? Sería como en cualquier lugar, tú dices,
el doctor Pérez de los Reyes no me ha pagado los 2 millones de pesos que le presté hace un año y cuyo plazo de pago se venció en enero de este año. Y si yo digo, sí, pues efectivamente él me prestó, pero bueno, entonces ya no hay que aclarar que me prestaste, yo estoy reconociendo que sí. Claro, si yo dijera que no, pues entonces tendríamos que ver en qué documento quedó plasmado ese préstamo. Entonces, los hechos que hayan sido reconocidos por la autoridad, por ejemplo, no hay necesidad de probar nada. El que afirma está obligado a probar, pero ojo, también el que niega cuando su negación envuelve la afirmación de un hecho. Por ejemplo, vamos a suponer en cualquier tipo de asunto jurídico. El día de los hechos, yo no me encontraba en la demarcación o alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Tú dices que eso ocurrió el sábado 10 de la mañana. Yo no estaba ahí, ¿sí? Entonces yo estoy negando. Tú que estás afirmando que ahí me viste, pues prueba. El que afirma, prueba. Pero si yo digo, no estaba, porque ese mismo día y hora me encontraba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ah, caray, entonces eso sí lo tengo que probar. ¿Y cómo lo voy a probar? Bueno, pues tal vez me fui desde el viernes, ¿sí? A las 6 de la tarde allá a mi tierra, y entonces, bueno, tengo el pase de abordar del vuelo México-Tuxtla Gutiérrez, y luego el de regreso el domingo por la tarde, Tuxtla, México. Y además tengo la factura que electrónicamente y de acuerdo a las especificidades fiscales electrónica, me ha enviado el hotel donde me hospedé en el hotel Holiday Inn y entonces aquí tengo mi factura. Ese día yo estaba ocupando la habitación número tal de ese hotel. Entonces no era posible que al mismo tiempo me encontrara en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero es que ahí primero negué y luego afirmé. Eso es lo que tengo que ahora probar es mi afirmación. ¿Sí queda claro? Bueno. Ahora, el artículo 16 habla de la valoración de las pruebas. La única excepción para tomar en cuenta pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos es la de prueba superveniente de la que ya nos referimos, la que tú no sabías que existía o sabiéndolo no estaba en tus manos tenerla. Entonces son pruebas que vinieron después, por así decirlo, pero son supervenientes. Y sí las puedes ofrecer en tanto cuanto no se cierre la instrucción del expediente, cuando todavía él o la magistrada que conoce tu caso puede ingresarla al expediente y tomarla en consideración para su proyecto. Pero salvo ese caso, no puedes ofrecer y aportar pruebas fuera de plazos. Otros artículos, el 12, primer párrafo, inciso C. Los candidatos participando como coadyuvantes de su partido político, inciso C, podrán ofrecer y aportar pruebas en caso que así proceda y dentro de los plazos legales, siempre que estén relacionados con los agravios invocados en el escrito presentado por su partido político. ¿A quién le interesa más que se resuelva, por ejemplo, un asunto de una elección? Pues al candidato. El candidato se está jugando su vida profesional, su carrera política. Si pierde esa elección, quizás sea un golpe muy duro para él del que ya no tenga forma de recuperarse. El partido político incluso puede llegar a un acuerdo, pero tú como candidato, pues está muy difícil. No todos los días te ofrecen una diputación, una senaduría o una gobernatura. Entonces, pues a quién le interesa más que eso se resuelva, pues a ti que eres el directamente afectado, candidato o candidata, que en eso te estás jugando tu futuro como proyecto de vida. Entonces tú puedes participar, aunque no eres partido político, puedes participar como coadyuvante, o sea, como colaborador, ayudando a tu partido, impulsándolo, ¿verdad? Estando ahí al pendiente. Y tú puedes aportar pruebas, siempre que las tales pruebas las entregues oportunamente y además
que no amplíen la litis ni nada, sino que estén precisamente referidas a lo que tu partido está impugnando. El artículo 19, segundo párrafo, dice: la no aportación de las pruebas ofrecidas en ningún caso será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado. En todo caso, la sala resolverá con los elementos que obren inautos. Esto lo dijimos ayer. El que tú no presentes pruebas, no te va a pasar nada, no te van a multar, no te van a molestar. Nada más que tú pierdes la oportunidad de aportar las pruebas. Y entonces, bueno, a ver qué dice el expediente, qué documento nos encontramos en el expediente que pueda apoyar lo que tú dices. Pero tú ya perdiste una buena oportunidad de tú mismo entregar pruebas idóneas que confirmen lo que tú estás diciendo. Entonces aquí te dicen, si no aportas pruebas, tú como promovente, el que interpusiste la impugnación, o tú como tercero interesado, que te añades a la causa porque te afecta, bueno, si no ofreces prueba, se estará a lo que obre en expediente. O sea, no se va a desechar ni el escrito de impugnación ni el escrito del tercero. Lo único que, bueno, pues las pruebas que puedan encontrarse en el expediente. Y artículo 21. El secretario del órgano del instituto, por ejemplo, un consejo distrital, o el presidente del órgano de justicia, presidente de la sala regional o de la sala superior, podrán requerir a otras autoridades o personas la entrega de documentos o cualquier elemento y en caso extraordinario alguna diligencia o que una prueba se perfeccione si no hay dilación o daños irreparables u obstáculos para resolver en tiempo. No se nos olvide que una espada que pesa sobre nuestro cuello son los tiempos, porque el día de la toma de posesión de los cargos va a llegar y ya para entonces tiene que estar todo resuelto, que fue lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México en mi ejemplo. Entonces, mientras no nos pasemos del tiempo razonable para dictar sentencia en algún asunto concreto, podemos pedirle a otras autoridades que nos entreguen documentos, que desahoguen una diligencia, etcétera. Y todas las autoridades en todos los niveles, municipal, local, estatal, etcétera, están obligados a colaborar con las autoridades electorales federales para cualquier diligencia, como en este caso que se está señalando. Artículo 22. Las resoluciones o sentencias deberán contener, y se dan los elementos que tienen que contener, pero entre ellos dice este inciso: en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. Entonces, en cualquier sentencia, el tribunal va a decir en alguna parte de su sentencia, la parte promovente presentó estas pruebas, documental de esto, testimonial de aquello, en fin, nos las va narrando. Y estas son las que se consideraron que pueden tener idoneidad, que pueden ser útiles para la causa. Estas no por A, B, C y D, estas son desechadas. Y estas que sí fueron aceptadas han servido para que se compruebe esto o no han sido suficientes para que se compruebe aquello. Pero tiene que darnos de cada una de las pruebas que aportaron las partes. Las partes son la autoridad responsable, el impugnante o promovente, y en su caso esto puede existir o no un tercero interesado. Pues a cada uno hay que explicarle qué pasó con sus pruebas. A veces la prueba nos da para dar certeza de lo que afirmamos y a veces no. Por ejemplo, yo digo, una de las causales para pedir la nulidad de votación recibida en casilla es la entrega extemporánea del paquete electoral al Consejo Distrital correspondiente. Bueno, ¿y cómo sé cuándo es extemporánea esa entrega? A la misma Ley General del Sistema de Medios, perdón, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales me lo dice. Dice, mira, los paquetes deben ser entregados
inmediatamente si se trata de casillas ubicadas en la cabecera del Consejo Distrital. ¿Y qué entiendo por inmediato? Ah, bueno, pues te lo dice la ley, te lo dice la jurisprudencia del tribunal. El tiempo razonable para que una vez clausurada la casilla, te dirijas al Consejo Distrital utilizando los medios comunes de transporte, observando que el acceso está permitido, que todo está facilitado. ¿Cuánto tardas de donde estaba la casilla al Consejo Distrital? Y ahí se ve que fue inmediatamente. Ahora, si son casillas fuera de la cabecera del distrito, pues entonces vas a tener más tiempo, vas a tener 24 horas desde que se cerró se clausuró la casilla. Y si son rurales, 48 horas. Ahora bien, tú dices que pues se entregó el paquete fuera de tiempo y que además cuando se entregó el paquete, el diurex o la cinta con que cancelaba el sobre estaba roto, estaba desprendido. O sea, aparentemente se violó el paquete. Eso es gravísimo. Bueno, ¿y qué pruebas presentas de lo que tú dices? Acuérdate que el órgano de justicia no estuvo ahí, no lo vio. Entonces, bueno, pues tú dices, mira, te entrego esta acta que se levantó en la mesa directiva de casilla, donde dice que se cerró la votación a las 6 de la tarde, ahí dice 18 horas. Y eso es lo que yo te presento para que tú veas, porque aquí tengo la hora, ¿sí? En que se recibió el paquete. Se cerró la votación a las 6 de la tarde. Se entregó el paquete a las 9:20 de la noche. Imagínate, todo el tiempo. Pero la autoridad presentó su informe circunstanciado y dijo, mira, la casilla se clausuró, concluyó totalmente a las 9 de la noche. Y el paquete fue entregado a las 9:20 en el Consejo Distrital. Aquí tengo el recibo. Una copia de este obra en poder del presidente Casilla. Y aquí no dice nada de que esté abierto nada. El paquete no presentaba ninguna irregularidad. Esas son mis pruebas como autoridad. Entonces, cuando se revise mi prueba, me van a decir, mira, la prueba que tú entregaste de cierre de votación no era la adecuada para lo que tú querías probar, porque efectivamente por la ley se debe cerrar la casilla en votación a las 6 de la tarde, hora local, salvo que haya todavía electores formados. Aquí no era el caso. Entonces sí, a las 6 cerraron el acceso a la ciudadanía. Pero luego hay que hacer muchas cosas, hay que sacar extraer los boletas de las urnas, hacer escrutinio y cómputo, levantar las actas y todo lo que hay que hacer. Formar el paquete electoral con las boletas que no se utilizaron, en fin, es una serie de pasos. Incluso hasta colocar el aviso para que cualquier persona que pase vea cuáles fueron los resultados en esa casilla. Y todo esto hace que la clausura de la casilla se haya dado hasta las 9:20. Quiere decir que de 6 a 9:20, esas 3 horas estuvieron ahí haciendo todo este papeleo. Entonces, si terminaron a las 9 y este señor está entregando a las 9:20, es razonable. No está fuera de los plazos. Y además, cuando se le entregó su comprobante de que había entregado la documentación, ahí no dice el paquete viene mal, viene roto, ¿va? Entonces, tú que estabas impugnando, tu prueba no fue idónea, no alcanzó para demostrar lo que tú querías, lo que tú estabas afirmando. Por eso te lo tienen que decir en la sentencia. El promovente presentó esta prueba, esto no demuestra más que esto, etcétera. Dar su concepto de valoración para cada una de las pruebas, tanto de autoridad como de promovente, como de tercero interesado, si es que lo hay. Ahora, vamos entonces al artículo
déjame ver, esto ya lo dijimos. Vamos a los medios de prueba en materia electoral. Y aquí vamos a ver el contenido del artículo 14 que nos saltamos hace un momento. Estoy hablando de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dice el artículo 14, para resolver los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Aquí está la limitación, dice solo. Si no están en esta lista, ni las ofrezcas, porque no te las van a admitir. Por eso decía Ovalle Favela, y hay un sistema rígido, ¿verdad? No podemos admitir las pruebas que queramos, sino las que están enlistadas en el artículo 14. Y si yo observo el 14, ya en el texto, me encuentro que las primeras están enlistadas con literales, A, B, C, D, E. Y hay otras que ya no tienen las literales. Así está en la ley. Pero son pruebas que se pueden aceptar. Todas las que están aquí se pueden aceptar en materia electoral. A ver, documental pública, documental privada, técnicas, presuncionales que pueden ser legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial, reconocimientos o inspecciones judiciales, donde yo te decía que se puede o se debe utilizar el Código Federal de Procedimientos Civiles, y las pruebas periciales. Entonces aquí están, son estas, y si no están dentro de estos rubros, pues ni las ofrezcas, porque ahí dice, solo podrán ofrecerse y admitirse estas. Ahora, claro, lo importante es que veamos cada prueba en qué consiste y cuál es su función, por así decirlo, dentro de un expediente en materia impugnativa electoral. Ahora bien, para la comprensión integral de los medios de impugnación en materia electoral, debe hacerse la lectura comparativa de los otros dos artículos que hemos mencionado como esenciales en materia de prueba, el 14 y el 16. Dice el artículo 16, el órgano competente resolverá atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta las reglas de este capítulo. ¿De qué capítulo está hablando? Del capítulo 7 de las pruebas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por eso era necesario que desde ayer viéramos a qué me refiero cuando hablo de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, las máximas de la experiencia. Eso ya lo hicimos, ya lo vimos, ya pusimos ejemplos. Estas se dan cuando le damos al juez o al órgano de justicia en general la capacidad, la facultad, la posibilidad de aplicar su criterio, pero no en forma arbitraria. Su criterio debe estar acotado por estos parámetros. Bien, dice el 14, que ya sabemos que está enlistando las pruebas. Dice además, nos va a decir qué entendemos por algunas de las ahí enlistadas. Dice, documental pública, son documentales públicas ¿cuáles? ¿A cuáles le puedo dar ese rango? A las actas oficiales de las mesas directivas en casilla. Por ejemplo, el acta de instalación de casilla. Las de los diferentes cómputos. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Los documentos originales expedidos por órganos o funcionarios electorales en el ámbito de sus competencias. Los de la autoridad federal, local o municipal. Los expedidos por fedatarios, por notarios públicos, que consignen hechos que les consten. Entonces, todos estos son documentales públicas, o así los está tomando la ley general. Bien. Documentales privadas, ¿cuáles son? Pues son documentos o actos o actas que aportan las partes siempre que sean pertinentes o relacionadas con sus pretensiones.
Son pruebas técnicas porque se acuerdan que un rango son las pruebas técnicas y entonces la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las pruebas técnicas? Son fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y todos los elementos aportados por la ciencia que puedan desahogarse sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente. El aportante debe señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares, circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Ahora se estila mucho porque todos tenemos a la mano un celular y con ello una cámara, hasta los niños, ¿verdad? Y cualquier persona trae su camarita y te graban. Y entonces, bueno, pues es una prueba interesante, pero no nada más es que tomes el video y lo entregues, sino que tienes que decir, bueno, esto cuándo ocurrió, bajo qué circunstancias, o sea, esto que hemos hablado ya de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, yo digo, mira, con el motivo de la votación, del proceso electoral, se estuvieron repartiendo costales de cemento a las personas para animarlos a votar por la opción A. Y te lo voy a demostrar, mira, aquí traigo un video. Ponemos el video en pantalla y yo observo que va un camión repartiendo costales de cemento. Incluso veo la marca, ¿verdad? Cruz Azul. Veo que llegan a una casa en construcción y descargan los costales. Y digo, ahí está la prueba. ¿La prueba de qué? Pues de que están descargando costales de cemento. Sí, claro. Pero eso puede pasar en cualquier edificio que esté en construcción. No tiene nada que ver con lo electoral. Yo no veo en el camión, no veo en la ropa de las personas que descargan, no veo en ningún lado un logotipo o algo que diga que es el partido fulano. Y lo que se escucha no dice en ningún momento esto es de parte del partido Mengán. Entonces eso lo puedo tomar en cualquier colonia que estén construyendo, pues llega un camión a repartir. Es lo único que está demostrando tu video que están repartiendo, pero no veo la relación. Entonces, esto lo pudiste haber tomado hace 2 años, hace un año, hace 6 meses, hoy en la mañana, no sé. No sabemos cuándo lo tomaste, en dónde lo tomaste y qué vinculación hay entre descargar unos costales y el partido que tú mencionas, porque en ningún momento se hace mención ninguna, ni hay ninguna propaganda ni nada. Entonces, no basta que tengas el video, sino que tienes que acompañarlo y decir, fíjate, en el minuto tal aparece tal, una persona dice esto, otro, en fin, modo, tiempo y lugar. Muy al principio, allá por los años 90, cuando empezaba a usarse esto de las grabaciones, era terrible porque llegaban los videos, los colocabas en pantalla y a veces ni siquiera se cuidaba el enfoque de la cámara. Y tú lo que veías era pasar unas personas, se veían eh, pues personas, hombres y mujeres que caminaban, se oían rumores de voces. ¿Y eso qué? Y te pasabas 10 minutos viendo que la gente iba para acá y venía para allá. ¿Y eso qué demuestra? ¿Qué perdedera de tiempo? Entonces, por eso te están diciendo que en estas pruebas pues hay que tener cuidado. Hay que señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar. El tribunal no va a estar ahí contigo 2 horas para ver si por ahí en alguna escena. Entonces tienes que entregar realmente lo que pruebe y decir esto está relacionado con aquello. Otra cosa, no debe ser una prueba técnica que amerite, como dice aquí, tener un aparato especial para su reproducción o para que se pueda observar. Pues no, no, porque los elementos no los tiene el tribunal. Debe ser algo que en común, en cualquier computadora, se pueda observar. Y aquí dice que cualquier elemento aportado por la ciencia, yo diría que más que la ciencia, la tecnología. Pero bueno, la ley así lo dice, ciencia.
Ahora bien, la prueba pericial, ¿qué entiendo por esto? También me lo dice la ley. Dice, la prueba pericial solo se ofrece y admite en medios impugnativos no referentes al proceso electoral y sus resultados, siempre que su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. A ver, esto es muy importante, porque fíjate, es precisamente de las excepciones. Si yo tengo una prueba pericial, pensaría que la puedo presentar en cualquier impugnación que sea adecuada. Pero la misma ley me está diciendo, no, espérate, la prueba pericial solo se admite cuando se trate de medios impugnativos que no están referentes o no están referidos a proceso electoral y los resultados de este, siempre que su desahogo sea posible en plazos legalmente establecidos. Una prueba pericial es una prueba que aportan los expertos en alguna materia. Por ejemplo, un peritaje en materia de tránsito o en materia de incendios o etcétera, en caligrafía. Cada persona que tiene esta especialidad puede hacer un estudio y determinar, de acuerdo a sus conocimientos, por ejemplo, si la firma es auténtica o si el incendio fue provocado por mano humana, etcétera. Son los peritos. Pero la prueba que más se utiliza en materia electoral es la contable, la que podría emitir un contador que tenga esa calidad de perito. Y esta no se puede ofrecer en procesos electorales, sino que comúnmente se hace cuando se trata de fiscalización. Ahí sí, como vamos a manejar cifras del financiamiento que se le dio al partido y la utilización de ese financiamiento para los fines del partido, ahí sí cabe la pericial contable. Ahí sí nos van a decir si cuadran los números, si las facturas que se están ofreciendo cumplen especificaciones legales, y todo eso lo tiene que determinar un experto que suele ser un contador. ¿Sí? Un contador que tenga experiencia en auditorías, ¿sí? Entonces, pues esa prueba es muy buena en materia de fiscalización, pero no para comprobar, por ejemplo, los causales de nulidad de votación recibida en casilla o de anulación de una elección. Bien, a ver, alguien ha levantado su mano. Le escuchamos. Vea su micrófono, si es el caso. ¿No? Bueno, pues sigamos y si es conveniente, al final vamos a dar, como en la otra ocasión, tiempo para preguntas, respuestas o comentarios. Bien, dice la misma ley del sistema de medios de impugnación que para ofrecer la prueba pericial, seguimos en la pericial, se debe cumplir lo siguiente: que la prueba sea ofrecida junto con el escrito de impugnación. Esto es en general todas las pruebas. Hay que ofrecerlas al momento que presentamos nuestra impugnación. Señalar la materia que versa la prueba con el cuestionario respectivo con copia para las partes. Especificar que pretenden acreditar. ¿Qué es lo que quieren acreditar? Entonces, mira, yo voy a acreditar que el financiamiento se empleó adecuadamente en estos y en estos rubros. No lo digo yo, sino lo va a decir un perito en materia contable, te lo va a demostrar. Y señalar el nombre del tal perito que propone la persona, la parte, y su acreditación técnica, o sea, que entregue los documentos que lo acrediten como perito. Bueno, pues todo eso tiene que acompañarse cuando tú ofreces esta prueba. El artículo 16, que está dentro de los que son esenciales, las pruebas documentales públicas tienen valor pleno. Esto es en general en el derecho. Documental pública, prueba plena. Pero aquí hay un salvo, o sea, una situación especial. Dice, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, y tomando en cuenta las disposiciones de este capítulo. Entonces, en principio, está siguiendo lo que el derecho en general dice.
Prueba documental pública, prueba plena, salvo que la tal prueba se demuestre que es apócrifa, o sea, que es falsa, que no es auténtica. Entonces, bueno, ya estaríamos ahí en otro contexto, en otro panorama. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y la pericial solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Entonces aquí le está dando al juez la posibilidad de que él en caso concreto, en cada caso concreto, pues evalúe el valor que se va a dar a las privadas. En términos generales no hacen prueba plena, pero si las adminiculamos, si las comparamos con otras pruebas, pues pueden adquirir más fuerza. Y entonces ahí el juzgador puede determinar qué valoración le va a dar a la prueba documental privada. Adminicular precisamente significa hacer correspondencia o comparar unas pruebas con otras. Y esa es la palabra que decía yo ayer, es la que se utiliza en el derecho procesal. Y dice esta lámina, en ningún caso se tomará en cuenta de convicción surgidos después del plazo legal en los que deben aportarse los elementos probatorios y aquellos que existen desde entonces, pero que el promovente, el compareciente, la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar porque los desconocían o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando antes de que se cierre la instrucción. Lo que decíamos hace un rato, mientras en la ponencia de la o el magistrado que tiene a su cargo el proyecto de resolución no eh, no haya firmado el acuerdo de cierre de instrucción, pues todavía puedes meter una prueba siempre que ésta sea superveniente. Ahora, los artículos 14, 15 y 16 contienen las normas generales respecto de la prueba en materia electoral, pero acuérdate que yo te hice la advertencia, en caso en caso de cada medio impugnativo, se pueden encontrar disposiciones específicas al respecto. Entonces, el que tú conozcas ahora el contenido de 14, 15 y 16 y algunos artículos que también tienen relación con la prueba, no te da la confianza de que al impugnar te las sabes de todas, todas, no, no, espérate. Si vas a interponer un juicio para la protección de los ciudadanos o un juicio de inconformidad o cualquier otro, revisa la regulación específica de ese medio en la propia ley, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Luego vaya a haber por ahí un caso de excepción que tú no estás tomando en cuenta por desconocerlo. Entonces, esta panorámica te da eso, una panorámica. Pero ya cuando vayas a impugnar, vete concretamente a la regulación específica de ese medio, a ver si no hay alguna situación de excepción. A ver, otros aspectos del sistema probatorio en materia electoral. Por ejemplo, hemos hablado de documentales públicas, documentales privadas, de las técnicas, pero ¿qué son las presuncionales? Porque esas también se admiten, ¿se acuerdan? En el artículo 14 están las presunciones, tanto legales como humanas. ¿Y qué son las presunciones? Presunción quiere decir deducción. Yo presumo esto, presumo no de presumir, no de que estoy orgulloso, sino presumo como que entiendo o sobreentiendo algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te escucho hablar y por la manera como te expresas, digo, esta persona debe ser de Monterrey. Tiene el modo de hablar, las palabras y la dicción propia de la gente de nuestro querido estado de Nuevo León. Esa es una presunción, yo presumo eso. Sí, a mí se me hace, ¿sí? Bueno, veámoslo, aterricemos esa idea de una presunción, pero en el campo de lo jurídico. Mira, la presunción la vamos a entender
como un razonamiento por el cual, a partir de la existencia de un hecho conocido como cierto, según medios legítimos, se deduce por el legislador en general o por el juez en lo particular la existencia de un hecho que es necesario probar. Sí, porque es igual cuando yo digo, se me hace que usted es de Monterrey. Yo conozco mucha gente de allá y su manera de expresar y las palabras que utiliza son de por allá. Pero tú podrías decirme, oiga, no, yo nací en la Ciudad de México, lo que pasa es que mis padres sí son de allá. Y bueno, pues yo aprendí ese estilo de hablar, pero yo nací aquí en la Ciudad de México. Entonces, por eso hay que probar. En principio era una presunción, yo pensé que eras de allá. Bueno, entonces, ya sea que el legislador dé la presunción o el juez lo haga en el caso concreto. Y hay presunciones legales, las que da la ley, las que da el legislador, y otras que son las que el juez saca de su razonamiento cuando está conociendo un caso en particular. Ahora bien, entonces si hay dos tipos de presunción, la legal y la humana, la legal la establece el ordenamiento y puede ser iuris tantum, es una frase en latín, iuris tantum, que admite prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que los actos de autoridad son jurídicamente válidos salvo prueba en contrario. Y esto en materia electoral nos lleva a una norma también apoyada con jurisprudencia, o la jurisprudencia apoyada en norma, en donde se dice que los actos de autoridad que no sean impugnados dentro de los plazos que la ley establece, quedan firmes, porque se entiende que la autoridad, en este caso el Instituto Electoral, actúa con legalidad. Es una presunción. Cualquiera podría decir, bueno, eso es lo que usted presume, quizás no pasa siempre. Bueno, por eso es una presunción. Si lo hizo el instituto y no se impugnó, pues debo pensar que está bien hecho, porque en principio la ley, la autoridad se apega a las disposiciones legales. Desde luego se tiene que probar. Y, por ejemplo, otras presunciones también legales son iuris et de iure, también expresión en latín, que no admite prueba en contrario, salvo en caso de prueba apócrifa. Por ejemplo, los documentos certificados por el secretario general del órgano de autoridad investido de fe pública. Vamos a suponer que el secretario general de acuerdos de la sala regional de la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco, emite un documento firmado por él. Él tiene fe pública como secretario general. Eso se lo da la ley. Lo que él dice es cierto, salvo prueba en contrario. ¿Cuál sería la prueba en contrario? Que el documento sea falso. Es la única prueba que puedes presentar. En principio, si lo firmó el secretario general, está bien. Es fidedigno, es lo que sucedió. Es copia fiel. Y lo único que podría admitir como prueba sería que alguien demostrara que ese documento está falsificado. Entonces, las presunciones legales pueden ser iuris tantum, que admiten toda prueba en contrario, y iuris et iure, que no admiten prueba más que el hecho de que se ponga en duda su realidad, o sea, su validez por ser un documento legítimo. Estamos ante una prueba falsa. Ahora, y las presunciones humanas, esa la realiza el juez. Por ejemplo, si yo tengo en mi poder la cosa, se presume que soy propietario de ella. Por ejemplo, si en tu cajuela te encontraron una caja de herramientas para el carro, se presume que son tuyas. Eso no lo dice la ley, pero se presume que lo que llevas en tu cajuela es tuyo. A lo mejor no es cierto. Y, por ejemplo,
Si yo soy propietario de las cosas que se encuentran en el interior de mi casa, es porque yo soy el propietario de ella. Si tú me invitas a tu casa, me haces ese honor y entro y veo pues tus muebles, tus adornos, tus cortinas, tus libros, tus aparatos eléctricos, yo presumo que todo eso es tuyo. Pues si está en tu casa, yo pienso que es tuyo. Son presunciones, ¿te das cuenta? Igual que yo dije, se me hace que esta persona es de Monterrey. Bueno, pero está sujeto a prueba. Aquí también, a lo mejor esas cosas que están ahí en tu casa no todas son tuyas, son de algún otro familiar. Y lo mismo, a lo mejor esa caja de herramientas no es tuya, es de tu hermano que ahí las dejó. Por eso esas presunciones sí admiten una prueba en contrario. Ahora bien, ¿a qué le llamamos instrumental de actuaciones? Es el conjunto de piezas escritas que documentan los actos procesales, tanto del órgano jurisdiccional como de las partes y los terceros. Es decir, todo el expediente procesal, documentos escritos de terceros, pruebas, acuerdos, informes circunstanciados, todo lo que esté dentro de la carpeta del expediente. A eso le llamamos instrumental de actuaciones. Esto es importante, por ejemplo, cuando no se aportó una prueba y que puede decir la persona, oye, ahí en el expediente obra este documento. Por eso no lo estoy integrando, porque ya está obrando en el expediente. Otra cosa, mucha gente cita esta prueba, casi así como de, ¿qué te diré? Como de obviedad. Ponen, te voy a ofrecer la prueba documental privada consistente en un acta eh, de instalación de casilla. Te voy a ofrecer, y así va ofreciendo sus pruebas. Y dice, y el instrumental de actuaciones. Tal vez porque suena muy elegante o porque pues, piensa que así debe ser. Cuidado, porque en el instrumental de actuaciones puede haber documentos que no te favorezcan. Entonces, cuando tú cites el instrumental de actuaciones, quiere decir que todo lo que hay ahí te favorezca o no. Entonces, piénsalo 14 veces, ¿vale la pena que la ofrezcas o mejor déjalo así? No vaya a ser que haya algún documento que no venga bien a tus intenciones o a tus manifestaciones. Acuérdate que la prueba quiere demostrar lo que tú dices que ocurrió. Ahora bien, y la prueba confesional y testimonial. Bueno, estas pruebas pueden ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos, los declarantes, queden identificados y asienten la razón de su dicho. Estas pruebas, ojo, dice la jurisprudencia 11 del año 2003 del tribunal, estas pruebas solo pueden servir como una posible fuente de indicios en relación a las circunstancias particulares de cada caso y con los demás elementos del expediente. Yo te decía ayer a propósito de algún comentario o pregunta que se planteó, fíjate, la prueba ante fedatario, ante notario público, en principio debiera ser prueba plena. Cuidado, porque aquí nos va a dar indicios. Indicios es posibilidad, sospecha. Es probable que sí haya pasado así. Y entonces, bueno, ya no fue la regla de que lo que se dice en un documento notarial hace prueba plena por la fe pública de que goza el fedatario. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero fíjate, esas pruebas son diferentes. Confesional es decir lo que yo hice, testimonial lo que yo vi. Pero en ambos casos, ya sea confesional o testimonial, debe ser manifestada ante notario. Vamos a ver esa jurisprudencia, porque ya nos quedamos con la duda, oye, ¿por qué lo que dice el notario aquí en materia electoral, pues no lo toman como prueba plena? Bueno, porque dice lo siguiente, como en la diligencia en que el notario elabora el acta, no se involucra directamente el juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba,
Tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esa probanza. Por la forma de su desahogo, la precisión debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presentan en cada caso y en relación con los demás elementos del expediente como una posible fuente de indicios. Fíjate que esto, si lo vemos bien, está vinculado a esa desconfianza que todos tienen en el mundo electoral. Desconfían los partidos políticos, desconfían las y los ciudadanos. Siempre estamos pensando, ¿dónde está la trampa? Y esto nos ha impedido hacer muchas cosas. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las urnas electrónicas que ya se utilizan en ciertas elecciones. En otros países es normal, en otros países las han tenido y las han quitado. Y todo porque tenemos desconfianza. ¿Qué tal que se mete un virus? ¿Qué tal que alguien hackea? ¿Qué tal que, sí, qué tal, qué tal, qué tal? Y seguimos utilizando un método muy rústico de elección que poco se distingue de lo que teníamos en el siglo XIX. Y aún así estamos dudando, ¿sí? No, hay desde luego muchas prácticas irregulares. Pues esto también se refleja en el valor que se le está dando por ley y por jurisprudencia a los testimonios y confesionales ante fedatario público. Dicen, es que aquí no estuvieron los representantes de partido, en otras palabras. Y todo lo que se mueva en torno a lo electoral deben estar los demás partidos para que vean, para que toquen, ¿verdad? Como el apóstol Tomás. Y si no están, ya se duda de la certeza del asunto, ya no nos da confianza. Bueno, pues por eso mismo, porque el notario pues levantó el acta de lo que observó, de lo que le consta, pero no estaban presentes los partidos contrarios y consecuentemente no le quieren reconocer esa plenitud. Ese es un grave problema en nuestro sistema electoral, nuestra desconfianza. Y cualquiera de ustedes diría, pero oiga, esa desconfianza es razonable, han pasado muchas cosas, ¿sí? Por esa tendencia que tenemos lamentablemente a la cultura de la ilegalidad, a darle la vuelta a la disposición. Bueno, mientras eso ocurra, pues tenemos que poner un candado y otro candado y muchos candados para evitar hasta donde humanamente es posible una falsificación, una situación irregular. Pero lo que estamos aquí tratando de explicar, pues es precisamente por qué en donde normalmente una prueba notarial sería de prueba plena, pues aquí en materia electoral solamente da indicios. Quiere decir que es buena, pero que hay que vincularla con otros elementos. Ella por sí no hace prueba plena. Y aquí tienen el reconocimiento o inspecciones judiciales, que estamos tomándolo, como dice abajo en la lámina, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, como te dije, cuando hay que hacer inspecciones, por ejemplo, ir al lugar, ver si efectivamente no era el lugar adecuado para instalar la casilla. En mi ejemplo, porque hay una situación topográfica que efectivamente hace difícil el acceso de la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía que tiene problemas de locomoción, de salud o de edad avanzada. Entonces, pues como no conocemos el lugar, vamos a ir, ¿verdad? Y verlo, comprobar que efectivamente está muy difícil. Pero como ahí no tenemos disposición en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, estos artículos del 161, 162, 163 y 164 de ese código nos dan más o menos la idea de cómo desahogar esa diligencia. No te voy a molestar en que los leamos porque pues tú vas a tener esta presentación, de manera que ya si te interesa las ves ahí con calma. Pero lo vamos a aplicar porque en esa prueba de inspección o reconocimiento judicial no tenemos disposición expresa, hay una laguna.
Ahora, pues podemos ver los principios de legalidad. Es decir, a partir de la reforma de 1996 se estableció un sistema integral de justicia electoral para que todos los actos y resoluciones de autoridad electoral pasen por una revisión de su apego a la Constitución y a la legalidad. Hoy también se habla de convencionalidad. Cuando ustedes estudiaron su carrera, si no son muy jóvenes, se acordarán que las generaciones que estudiamos la carrera de Derecho de, digamos, unos 30 años para atrás, a todos se nos decía siempre que todo acto de autoridad debía cumplir con constitucionalidad y con legalidad, o sea, apegarse a la Constitución y a la ley. Ahora se tiene otro parámetro más, la convencionalidad. Una vez que hemos capturado en nuestro primer artículo primero de la Constitución Federal los derechos humanos, ¿sí? El reconocimiento y todo el manejo de esa cultura de los derechos humanos y todos los documentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y que forman parte del sistema jurídico nacional, pues entonces ahora hay un tercer parámetro, la convencionalidad, que se apeguen a esos tratados donde se están protegiendo, tutelando los derechos humanos. Entonces, a las nuevas generaciones que están formándose de abogados, ya no les hablan de constitucionalidad y legalidad solamente, sino constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. Y si algo ha preocupado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el cumplimiento irrestricto, exacto, sin ninguna situación de excepción a esos principios. Y por eso el tribunal en todas sus salas, regionales y superior, se han caracterizado por una tutela muy grande a derechos de grupos marginados tradicionalmente, grupos injustamente tratados a través de la historia. Las mujeres, niños y niñas y adolescentes, migrantes, etcétera, etcétera. Todos estos grupos que han sido maltratados indebidamente, pues el tribunal ha sido la mar de cuidadoso y ha avanzado mucho en esa tutela, en las facultades que tiene el tribunal, en los ámbitos de conocimiento que le corresponde. Otro principio de la irretroactividad de la ley. Esto viene desde la época de los romanos. Nadie puede ser juzgado o afectado por una ley que no estaba vigente cuando se realizó la conducta que se está juzgando. En contra no. En beneficio sí, pero en contra no. Ahora, a lo que sí hay que distinguir es si ya había adquirido un derecho en esa antigua ley que quedó sin efectos por una nueva, entonces, o si solamente tenía la expectativa. La expectativa sí la podemos afectar, el derecho adquirido no. En concreto, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto lo dice el artículo 14 de la Constitución Federal. Y también se aplica en materia electoral, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores. Este otro principio, este principio de irretroactividad de la ley, incluso en esta lámina, lo ven ustedes en una frase en latín, non reformatio imperius, o sea, en perjuicio, no reformar en perjuicio. Y aquí, como vamos a ver, se extiende ya no solamente a la ley, sino a una disposición. Por ejemplo, una resolución concreta. Por ejemplo, en la parte inferior de esta lámina, lo vas a ver cuando la tengas más cerca en tu dispositivo, pues sucedió un asunto en el cual el Consejo General del entonces IFE, estamos hablando del año 2004, impuso una multa a un partido, el Partido Liberal Mexicano. Era una multa por un costo de 1.435.000 pesos y fracción. Entonces, el partido afectado impugnó. Sala Superior ordenó al Consejo General del IFE, en aquella época era IFE, que pues reconsiderara la situación, le dio parámetros, etcétera, y que emitiera una nueva sentencia.
Y así lo hizo el IFE, pero fue de 2.182.000 y tantos centavos. O sea, le dobló. Entonces volvió el partido a impugnar, aduciendo que pues no era posible que en lugar de bajarle le subiera. Y con este principio de no reformar en perjuicio, se estableció que no podía darse una multa superior a la que originalmente había impugnado. El indubio pro reo es otro principio que priva, y priva también en las pruebas y en materia electoral, la presunción de inocencia, de que toda persona es inocente entre tanto no se declare su responsabilidad. Esto está en el artículo 20 de la Constitución. Y esto, más que ser un principio, debiera ser una cultura, porque la ley lo dice muy claro, tanto en la Constitución como todas las demás normas que de ella se desprenden, hablan del indubio pro reo. En caso de duda, pues favorecer al reo. En caso de que no se demuestre la culpabilidad, pues es inocente. Se presume inocente hasta que no se declare su culpabilidad. Pero es una cuestión de cultura, porque muchas veces cuando tú te enteras por los medios de información masivos o por las redes que ahora son tan socorridas y que dan a todo mundo información, de que alguien está acusado de una situación irregular en materia electoral, por ejemplo, lo das por hecho. Mira nada más lo que dicen de fulano, si yo lo sabía, pero espérate, lo están acusando, no lo están ya sentenciando. Y tú ya lo das por hecho. El señor es un pillo, el señor es una persona que violó la norma. Entonces el problema no está en la norma. La norma presume la inocencia. El problema está en nuestra mente. Así que siempre tendemos al contrario. En caso de duda es culpable. Bueno, ahora vienen aquí algunas jurisprudencias y tesis importantes del tribunal. Por ejemplo, la presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. El procedimiento administrativo sancionador electoral debe privilegiarse las diligencias que no afecten a los gobernados. Ese es un principio de causar la menor molestia. Vamos a indagar lo que nos dicen en la denuncia o queja. Y para ello, pues tendremos muchas veces que afectar a los gobernados. Entrégame este documento, voy a realizar una práctica de inspección, etcétera. Son molestias. Pues hay que ver que sean las menos posibles. Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Entonces, si estamos hablando del procedimiento administrativo sancionador, hay que entregar a nuestra denuncia las pruebas, aunque sean las más elementales, para que de ahí la autoridad comience a indagar y a ver hasta dónde está realmente, bueno, si primero si se causó la acción que ahora impugnas, porque ahora la estás denunciando, y hasta dónde llegó esta. Otro principio, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esto también es importante, porque en materia electoral se da este principio, sobre todo en los procedimientos sancionadores. Por ejemplo, aquí del lado derecho nos plantean un problema donde un servidor público del instituto era acusado de varias conductas irregulares y se le querían entablar distintos procedimientos para cada una de esas conductas. Sin embargo, se observó que todas tenían algo en común. Entonces era lo mejor juntar todo y establecerlo como un solo juicio, sin no someter a esta persona a dos o tres procedimientos, porque finalmente la causa de cada uno de ellos era correspondiente, o sea, era la misma. Lo que sucede es que cometió varias infracciones en una sola conducta irregular. El derecho por reglas y principios. Si el derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son previamente reglas,
mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre justicia son preferentemente o prevalentemente principios. Por ello se deben distinguir los principios de las reglas y esto significa a grandes rasgos distinguir entre la Constitución y la ley. ¿Qué está diciéndose aquí? Que los principios, ya sabemos que los principios son de ética, de una conducta ideal, de lo que queremos hacer. Bueno, eso normalmente está en la Constitución. Por eso los principios que regulan a la actividad político-electoral están en el artículo 41 constitucional, donde me dicen que la función electoral a cargo del Estado debe cumplir con los principios de equidad, máxima publicidad, objetividad, legalidad, etc. Entonces la Constitución habla de principios fundamentalmente. En cambio, una ley aterriza, disculpen lo vulgar de este asunto, pero aterriza esos principios en una norma concreta, en una prohibición o una orden, ¿sí? Y entonces ya no es un principio, sino que ahora está en una forma redactada para que tú, yo o cualquiera tengamos que hacer lo que dice la ley o no hacer lo que está prohibido. En la inteligencia que debe hacerlo, pues tendríamos una sanción que ahí mismo viene en la ley. El derecho por reglas y principios, ya lo hemos analizado, esto también. La invalidez de las elecciones con base en principios y todo esto nos lleva, si me estoy saltando estas láminas, no porque no tengan importancia, sino porque son un poco reiterativas de lo que ya mencionamos. El artículo 17 dice de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que los terceros interesados pueden comparecer dentro del plazo de 72 horas con escrito en el que, entre otras cosas, ofrezcan y aporten pruebas, mencionen las que deberán aportar y solicitar, las que deban requerirse. Esto no será necesario si la controversia versa sobre puntos de derecho, como ya hemos visto. Entonces, cuando yo presento mi medio de impugnación, la autoridad que lo recibe es la misma que me agravió. Así ordena la ley electoral. Tienes que entregar tu escrito impugnando a la misma autoridad que te causó el daño. Entonces, esta, al recibir tu escrito, debe hacer inmediatamente dos acciones simultáneas. Una, avisar al órgano competente que va a conocer y resolver tu impugnación de la llegada de tu impugnación. Y por otro lado, publicar en estrados para que sea el conocimiento público. Es ahí donde puede aparecer un tercero interesado. A partir de que quede colocado en estrados copia de tu escrito de impugnación, y entonces cualquiera puede ir a leer ahí, puede aparecer alguien que sienta que está afectando su derecho a esta impugnación y entonces se puede presentar en calidad de tercero interesado, pero tiene 72 horas para hacerlo, contadas a partir de qué, de que se expuso en estrados el escrito de impugnación. Y entonces, bueno, pues en su escrito, el tercero interesado deberá aportar las pruebas o decir cuáles no tiene, pero las va a tener dentro de esas 72 horas, y cuáles requirió, pero no le han sido entregadas, para que entonces el órgano que va a resolver requiera eso. Pero tiene que demostrar que las pidió con oportunidad y no se las han entregado todavía. 18. Dentro de las 24 horas después de retirada la cédula de notificación en estrado, la autoridad responsable debe remitir el expediente completo, incluyendo las pruebas, a la autoridad que resolverá el caso. Entonces, la autoridad responsable a las 72 horas retira de estrados el escrito, forma un expediente en donde incluye su informe circunstanciado. Y también si hay un escrito de tercero y las pruebas que presentó el tercero. Y todo eso lo debe enviar en un término de 24 horas contados a partir que retiró el documento del estrado a la sala del tribunal que va a conocer o al órgano que va a conocer
el asunto y lo va a resolver. El artículo 37.2. La no aportación de pruebas ofrecidas no es causa de desechamiento de los recursos de revisión o del escrito de tercero interesado. Se resolverá con los elementos que obren en autos. De esto ya hemos dicho, si no ofreces pruebas, no te van a desechar, pero si pierdes la oportunidad de aportar pruebas que te podían beneficiar en tu causa. El 63.2, en el recurso de reconsideración no se podrán ofrecer ni aportar pruebas, salvo en caso extraordinario de prueba superveniente que sea determinante. Aquí tienes una excepción. Esto en el recurso de reconsideración que va sobre una resolución que dio la sala regional, pues ahora pasa a reconsideración ante la sala superior. No puedes ampliar la prueba, ¿sí? El recurso de reconsideración ha variado mucho en su esfera de procedencia. Originalmente era una segunda instancia, por decirlo de alguna manera, del juicio de conformidad. Hoy tiene una procedencia más amplia. Pero de cualquier manera hay esta disposición de que no amplíes a pruebas que no conoció la sala regional que está impugnada. Otro, el artículo 91.2, en el juicio de revisión constitucional electoral no se pueden ofrecer y aportar pruebas, salvo en el caso extraordinario de una superveniente que sea determinante. Este es lo mismo. Aquí te estás impugnando lo que resolvió un tribunal local. El Tribunal Local del Estado de Morelos resolvió esto y entonces yo impugno mediante un juicio de revisión constitucional electoral. Ya no puedo ofrecer pruebas, salvo que hubiera alguna superveniente. Pero tienen que ser las mismas pruebas que entregué en Cuernavaca, porque sobre esas fue que resolvió este tribunal que estoy poniendo en mi ejemplo. Y el 97, en el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, en el escrito de demanda se deben ofrecer las pruebas y acompañar las documentales. Bueno, vamos a ver, el 101, se celebrará una audiencia de conciliación. Estamos hablando de ese juicio que están incuándose por un trabajador del Instituto Nacional Electoral. Entonces se celebra una audiencia de conciliación, se admiten y desahogan las pruebas y los alegatos. Y luego la sala del tribunal en esta audiencia determina la admisión de las pruebas. Y luego si se ofrece la prueba confesional a cargo del consejero presidente o del secretario ejecutivo del instituto, se admite si se trata de hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el instituto. El magistrado electoral podrá ordenar el desahogo de pruebas por exhorto que dirigirá a la autoridad del lugar correspondiente para que en auxilio de las labores de la sala competente se sirva diligenciarlo. Todo esto se refiere a ese juicio que se está referenciando a los servidores o servidoras del Instituto Nacional Electoral. Bueno, aquí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es otra ley, también hay aspectos de la prueba. Por ejemplo, en los artículos 461 a 462 está la regulación de la prueba. En el procedimiento sancionador ordinario lo tenemos en el 465, 467, 68, 69. Luego el 471 dice que la denuncia será desechada de plano por la unidad técnica de lo contencioso electoral o de la Secretaría Ejecutiva sin prevención alguna cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna. Y los artículos 472 a 474 bis, pues señalan también las pruebas en el procedimiento sancionador. El régimen aplicable en el procedimiento sancionador electoral debe ser estudiado en el tema correspondiente de este mismo diplomado. Por eso nada más estamos referenciando, no estamos haciendo un análisis exhaustivo de qué se dicen las pruebas en el caso de los procedimientos sancionadores. Y tenemos otra norma, el reglamento interno del Tribunal Electoral.
En sus artículos 108 a 112 señalan la logística para realizar exhortos y despachos que puede incluir perfeccionar o desahogar pruebas. El artículo 128, el sistema de justicia en línea. Esto ya existía desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia se ha intensificado. Aquí podríamos hablar incluso una hora sobre todo lo que ha hecho la sala superior y las salas regionales para que los ciudadanos, ciudadanas podamos acudir a la justicia a pesar de la pandemia. Entonces se ha incrementado la justicia en línea. Y claro que también ha tocado el asunto de las pruebas, para integrar las pruebas al expediente en forma virtual. Y el 138 a 142, la regulación de las pruebas en los juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales del personal del INE. Y el 159 y 160, las pruebas en los recursos de apelación administrativa. Entonces, todos esos artículos no entramos en detalle porque en otros aspectos de este mismo diplomado tú puedes estudiar, como es materia de derecho probatorio electoral, vas a estudiar con detalle el tratamiento de las pruebas, pero ya en los sancionadores, tanto el PES como el POS, o sea, el procedimiento ordinario sancionador, el procedimiento especial sancionador. Entonces, por eso nada más aquí lo estamos mencionando para que tengas todo el panorama, toda la información. Ahora nos toca hablar de qué y cómo se debe probar en materia electoral, las famosas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para esto ponemos un ejemplo. En la sala Monterrey de la segunda circunscripción, en el año 2015, se estableció, se dio resolución a un juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el 414. En esta resolución de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal, Sala Monterrey revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que sobreseyó un procedimiento especial sancionador derivado de la denuncia presentada por un ciudadano respecto de anuncios panorámicos como propaganda electoral y que también solicitaba medidas cautelares que retiraran esos espectaculares. La responsable aparentemente cae en contradicción. ¿Quién es la responsable? El Tribunal Local del Estado de Nuevo León. Dice aquí que aparentemente cae en contradicción porque primero manifiesta que de acuerdo a la apariencia del buen derecho al que me referí ayer, parece tener razón el denunciante. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Tomar la medida cautelar y retirar los espectaculares. Pero luego el mismo Tribunal de Nuevo León manifiesta que al no satisfacer la mención de tiempo, modo y lugar que apoye la prueba de su denuncia, procede sobreseer el caso. ¿Y qué hizo la Sala Monterrey? Porque eso fue lo que decidió el Tribunal Local. La Sala Monterrey encontró que sí cumplió con esos elementos y reenvía el asunto al Tribunal Local para que dicte una nueva resolución. Entonces, ve aquí, en este caso, si tú te vas a la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ahí entras al espacio dedicado a la sala de la segunda circunscripción plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, y buscas este expediente, el SMJDC 414-2015, ahí vas a encontrar esto que aquí está resumido en una pastilla y que claro, siguiendo todo el texto de la resolución, te das a dar cuenta la trascendencia que tiene en materia probatoria lo que hemos hablado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y aquí, como dice Sala Monterrey, parece que el tribunal local, el Tribunal Electoral de Nuevo León, primero dice que pues a la apariencia del buen derecho, sí se observa que esos espectaculares pueden ser irregulares en un proceso electoral. Pero después dice, pero fíjate que la persona que ofrece estas pruebas
pues no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, lo mejor es que esto se vaya al archivo, o sea, se haga sobreseimiento y quede como cosa ya definitivamente concluida. Pero como hay una impugnación ante Sala Monterrey dice que no, que analizando el expediente sí cumplió con estos elementos y entonces le pide al tribunal local que emita una nueva resolución. Pero el tiempo se nos agota. Yo por mí podría llegar hasta las 12 de la noche, pero no creo que sea conveniente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos que dejarlo. Nos faltan todavía otros aspectos de la prueba, pero ya fue mucha información. Y entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir para dar paso, si es el caso, a comentarios o preguntas que ustedes puedan plantear. Con mucho gusto les escucho. Yo vi que aquí aparece todavía que Sandra Luz Sol Vidal levantó su mano, pero a ver si está presente y nada más que se preocupe de abrir su micrófono para que la podamos escuchar. ¿Nos escucha usted, Sandra? La saludo con mucho afecto, con mucha atención. Y entonces, ¿qué pasó? A ver su micrófono por ahí, debe usted accionar. Hola, ¿sí me escucha? Sí, Sí, buenas la tardes. escucho, claro. No, mire, lo que pasa que fue un error de dedo que pasó ahí el Ajá. mouse, entonces pues sí. A todos nos pasa, de repente la mosca se para ahí y nos hace clic. Y digo esto porque a mí me ha pasado, y en casos gravísimos, tengo un documento, yo mismo lo borré. Sí, Bueno, me entonces quería eso fue. Sí, verdaderamente maestro, muchas morir. gracias. Así es que siempre nos pasa, Muy pero bueno, amena. pretexto para saludarla Muchas personalmente. gracias. ¿Sí? El gusto es mío también y muy amena su clase y muy productiva. Muchas gracias, mucho gusto. El gusto fue mío. Pues a ver si Pues, alguna persona tiene interés de plantear algo o pues nos podemos retirar. Faltan 4 minutos para que termine la sesión. Ya es viernes, todo el mundo está así como un poco triste, ¿verdad? Ya necesitamos descansar un poquito. Yo, si me lo permiten, les deseo un fin de semana muy bueno, sobre todo reparador, para que lo disfruten con familiares y amigos, estén tranquilos. Lo único que les ruego encarecidamente, que no se descuide, porque como les decía ayer, el bicho todavía anda por ahí, muy peligroso. ¿Y para qué nos arriesgamos? Mejor tener el máximo de cuidado y así podemos disfrutar de nuestros amigos y de nuestros familiares sin necesidad de exponerse nadie a una cosa peligrosa. Y si no disponen otra cosa, si el licenciado Cristian, que por ahí debe andar, nos autoriza, pues damos por cerrada la sesión de hoy. Y el próximo lunes tendríamos la tercera sesión, donde todavía podemos comentar algunas otras cositas. Si por ahí se encuentran que tienen alguna duda, un comentario, lo plantean el próximo lunes, no hay ningún problema. Licenciado Cristian, ¿usted anda por ahí todavía? Sí, maestro, aquí estoy. Ah, bueno, pues ya nos retiramos, si usted no dispone otra cosa, le mando también un abrazo muy fuerte, Cristian, cuídese mucho y por ahí nos veremos. Igualmente, maestro, que esté muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos.